Ya son las 4:04 de la tarde. Después de un fin de semana largo, el día de hoy, 20 de marzo, celebramos el primer equinoccio de primavera. Así que tengo un tema muy interesante para esta primera hora. Me acompaña Luis Gutiérrez, que él representa una danza azteca autóctona. Y tengo al doctor Alberto Nigoche Netro, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Así que quédate conmigo hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya son las 4:05 de la tarde y así como lo escuchaban, hoy 20 de marzo celebramos el primer equinoccio de primavera. De hecho, originalmente se tiene la fecha entre el 21, pero puede variar o un día antes o un día después. Y tengo dos especialistas en cabina para que nos platiquen un poquito más de este fenómeno astronómico que milenariamente nuestras culturas lo celebraban desde hace muchísimos siglos y milenios. Quiero recordarles la página por donde nos pueden contactar. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo para la página de internet www.radiomujer.com.mx. Revisen las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Mujer Guadalajara y en Twitter y en Instagram como Radio Mujer 1040. Chichén Itzá, por ejemplo, Teotihuacán y muchas culturas todavía en este momento se reúnen con un aspecto, puede ser especulatorio. De hecho es exactamente lo que le voy a preguntar a los dos especialistas que tengo hoy en cabina. ¿Qué tanta correspondencia o qué tanta influencia puede tener un efecto astronómico como es el cambio de una estación y el equilibrio en el ecuador del otoño en el sur y la entrada de la primavera en el norte? Así que quédense conmigo y me da mucho gusto saludarlos. Doctor Alberto Nigoche Netro, usted es investigador de Instituto de Astronomía y Meteorología de Universidad de Guadalajara. Así es, Alejandro, muchísimas gracias por invitarme. Y si me dejas hablar, pues podemos explicar de qué se trata este fenómeno. Los micrófonos son suyos, profesor. Yo estoy muy contento de que hayan venido. También saludo a don Luis Gutiérrez. Mucho gusto. Oiga, Luis, gracias por venir acá. Usted pertenece a una familia de danza autóctona azteca. Sí, nosotros venimos de Guanajuato. Mi bisabuelo llegó en 1925 a fundar las danzas aztecas autóctonas aquí a Jalisco. A Jalisco. Por primera vez. Es de aquí, es que somos la primera danza que se fundó en el estado de Jalisco. Ok, ambos quiero preguntarles, en Chichén Itzá, por ejemplo, en el estado de Yucatán, si Chichén Itzá es Yucatán, o es Quintana Roo. Quintana Roo. Perdón. Sí, debe de ser Yucatán, porque está muy pegado a Valladolid. En Chichén Itzá, por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana se reúne un colectivo, sobre todo gente que afina mucho con el tema de culturas prehispánicas, mayas, azteca, mexica, a conectarse de una manera simbólica con el efecto de equilibrio en la entrada del Ecuador. Yo no sé si sea realmente una tradición de año con año que ha prevalecido a través de generaciones o son meras cosas especulatorias, pero Teotihuacán y Chichén Itzá en este momento deben estar abarrotados de gente. Desde el aspecto astronómico, Doc, ¿qué sucede con el equinoccio de primavera? Estamos celebrando el cambio de estación y también el equilibrio en el ecuador de los hemisferios, ¿no? No, eso del equilibrio en el ecuador de los hemisferios es una cosa muy rara. De hecho, muy ambiguo. No es apropiado decirlo así. Okay. Para poder entender esto es importante a lo mejor definir conceptos, que es lo primero que tendríamos que hacer. El equinoccio hay que entender qué significa. Primero, así como se han referido a lo largo de la historia, okay. Por ejemplo en el latín, esto significa aequus nocte, significa noche igual. Okay. Y el título es bastante apropiado. Significa que el día y la noche son iguales en dos momentos muy específicos, bueno, en una fecha muy específica a lo largo de un año. Okay. El día y la noche tienen la misma duración aproximadamente en todos los lugares de la Tierra. ¿Ese fenómeno sucede el día de hoy? El día de hoy. Es decir, hoy a las 10:15 de la mañana, hora de Guadalajara,
ocurrió este punto particular en el movimiento de la Tierra. Y para poder entender lo que es el equinoccio tenemos que entender que estos se deben a movimientos de la Tierra. La Tierra tiene muchos movimientos, particularmente al movimiento de rotación sobre su propio eje, claro, y el movimiento de traslación alrededor del Sol. A lo largo de esa trayectoria hay 4 puntos muy particulares, y si nos dan tiempo, pues podemos explicarlos. Okay. 2 de ellos son los equinoccios. Uno ocurre en marzo, 20 o 21, y otro ocurre en septiembre, 22 o 23. Y tiene la particularidad que en esos momentos las noches y los días tienen aproximadamente la misma duración. Son idénticos. Ya está. La cuestión de equilibrio y cosas por ahí, pues es un poco... Yo por la mañana vi una imagen donde decía que se genera como un equilibrio en los hemisferios, o sea, no por movimiento de tierra. Yo entendía que el día de hoy en el hemisferio sur se celebra la entrada del otoño, y en el hemisferio norte se celebra la entrada de la primavera. Con línea en el Ecuador entendía como un aspecto de equilibrio entre ambas partes. El Ecuador, efectivamente, bueno, no es un equilibrio, el Ecuador divide a la Tierra en 2 partes. El centro de la Tierra. Es un plano, es decir, es la parte media de la Tierra. Tiene infinitas partes medias, pero particularmente esa parte media tiene que ver con un eje de rotación que terminan en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Ahí hay un eje de rotación y el Ecuador es el plano que es perpendicular a ese eje. Profesor, usted es un hombre de ciencias. Le quiero preguntar si sabe o conoce el aspecto cultural de los antecedentes de reunirse ante estos fenómenos en culturas prehispánicas. A lo largo de la historia de todas las culturas en la Tierra, la importancia de estas fechas particulares tienen un sentido bastante práctico más que de ritual, mágico. Claro. El sentido práctico viene en que sobre todo en las culturas muy al norte o muy al sur de la Tierra, son fechas en las que la temperatura cambia, es más benigna y entonces las personas podían cultivar sin tener menoscabo en el aprovechamiento de esas cosechas. O sea, en las tierras. Se iniciaba en la siembra. Y entonces el sentido práctico de conocer esos momentos son sin lugar a dudas muy importantes. Yo le preguntaba esto porque creo que la Tierra sucumbe a muchos fenómenos astronómicos. Yo no sé si a los de la psique del ser humano, que era mi pregunta antes de entrar. Las mareas, por ejemplo, se habla de los procesos de gestación. No sé si yo estoy especulando o qué tan real sea, por ejemplo, que las mareas, la savia en árboles, por ejemplo, y en cosechas. Se dice que, por ejemplo, antepasados conocían los fenómenos astronómicos, inclusive los ciclos de la luna para cultivo y cosecha en agricultura. Efectivamente, de hecho lo que estoy relatando. También las mareas, pero esas las sufrimos constantemente. Por gravedad de la luna. Efectivamente, es decir, son fenómenos físicos bien estudiados y entendidos. Claro. De ahí a pasar ya a una cuestión psicológica hay un paso enorme. ¿No hay una materia, profesor, que explique exactamente si puede haber o que se haya estudiado o sea, que los fenómenos astronómicos, que nosotros en la Tierra tenemos tanta respuesta ante ellos, tenga un impacto sobre nosotros, sobre los seres humanos? Una cuestión así tiene muchas aristas, entonces a través de la ciencia es complicado llegar. Obviamente se trabaja en eso, la psicología es una rama de la ciencia muy en este momento avanzada, pero llegar a afirmar sería complicado. No solamente es complicado, hay que seguir un proceso, eso se llama método científico. Y este proceso es riguroso. Si no se cumple, entonces no se pueden afirmar ciertas cosas. Antes de irme a la primera pausa, don Luis, ¿ustedes celebran este día el equinoccio de primavera? O sea, ¿es una fecha importante para ustedes que hacen danzas aztecas autóctonas? Sí, para nosotros es una fecha importante, sobre todo para cargarnos de energía, que es lo que nos han enseñado nuestros ancestros. Claro, es un conocimiento que se pasa de generación. Sí, y también como decía el doctor, tiene mucha razón. Celebramos que empieza otra vez otro ciclo de vida, que empiezan las cosechas, que empieza todo otro ciclo de vida. Como claro, vamos por la primera pausa, son 4:14 de la tarde. Si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros. Si ustedes hacen algún ritual o algún mecanismo para recibir la primavera, que además es una fecha que a todos nos encanta, les dejo teléfono, los leo en vivo a través del 3310-1907-12 y regresamos con más aquí a Saludablemente.
Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19. Cuatro 18 de la tarde. Si no lo sabían, los pongo al corriente del fenómeno astronómico que sucede hoy en la Tierra para el hemisferio norte, y es que estamos celebrando el equinoccio de primavera, que generalmente se asocia con el 21, pero hoy a las 10:15 de la mañana se estableció la entrada del equinoccio, que representa la pérdida del invierno y encontrarnos con esta etapa tan fenomenal que miren, cuando les hice la pregunta del fenómeno astronómico, cuando empieza el calor, sí empieza una etapa diferente en la Tierra. La floración, por ejemplo, de los árboles, inclusive creo que también la fauna tiene un cambio importante en el tema de primavera. Yo no sé cuánto cambia, pero el cambio de temperatura, por ejemplo, o sea, cambia totalmente todos los esquemas de cultivo y agricultura, que era justamente lo que les platicaba. Usted me dice, Doc, que solamente se trata de que el 20 de marzo, cuando haya equinoccio, el día y la noche tienen exactamente la misma cantidad de tiempo, desde el primer rayo de sol hasta que oscurece. Esa es la definición formal. Obviamente hay fenómenos asociados a eso, como el aumento de temperaturas, y obviamente con el aumento de temperaturas puedes tener asociados reproducción, nacimiento de flores, etcétera. Hay muchas cosas relacionadas con ese cambio de temperatura. En México no tenemos tanto tiempo celebrando el tema de Kukulcán, por ejemplo, en Chichén Itzá. Yo no sé si pasa lo mismo en Teotihuacán, pero se habla, por ejemplo, de que en los años 70 es cuando se descubre el fenómeno de los equinoccios, que tenemos dos, uno en primavera y el otro aproximadamente como entre el 21 y 22 de septiembre. 22 y 23. 23 de septiembre, que es cuando entra el otoño. Ustedes, don Luis, que pertenece a las danzas aztecas, ¿qué información reciben ustedes en cuanto a los equinoccios? Mira, lo que pasa que dices tú que en los años 70, nosotros venimos de una cultura de danza, Okay. de raíces, de tradición, de más bien religiosa a esto. En los años 70 se empezó a meter más a la cultura, del 70 al 80, en el 80 más o menos yo digo que fue cuando ya empezó la revolución, Claro. de que en las danzas se mezclara más lo cultural, las raíces de la tierra. Que son nuestras raíces, las culturas prehispánicas, mayas, mexicas, aztecas, Las huicholas, que son para mí los que más... y que además siguen vigentes Sí, en este exacto, momento. te voy a decir que son cuando fue la invasión fueron los más inteligentes para mí. Yo digo que los mexicas, ¿Qué han de haber hecho? porque corrieron a los cerros a esconderse y para que no le robaran su cultura. Claro. Pues cuando la invasión fue un robo de cultura, de conocimientos que se llevaron los españoles. Bueno, ahí podríamos matizar, es decir, no nos robaron, de hecho nos enriquecieron. No, profesor, Claro que sí. yo no coincido con Claro usted. que sí, mira, tienes Yo creo que... o sea, de hecho la mezcla de culturas es algo maravilloso y muy bueno. A mí me Otra a cosa mí me es parece... lo que puedan haber hecho algunos Claro. en una cuestión de Yo obviamente creo, doctor, hubo cosas malas, pero el resultado final, mira, es lo que tenemos. Yo no coincido yo con tampoco. usted. Y tú, en su sangre, aunque Le voy a no decir lo por qué, quieran, doctor. tienen vena española y no pueden renunciar a ella, sí, igual claro, yo. claro. Entonces, la mezcla de culturas es algo bueno y es algo deseable y está ocurriendo en el mundo, afortunadamente. Yo no coincido con ese punto. Perdón, tantito, yo creo que si hubieran quedado todos los astrólogos, todos los que teníamos nosotros, hubiera más personas como usted, especialistas en esa materia. No hubiera... Digo, se estuviéramos puede más encontrar enriquecidos. los polos positivos y negativos de la conquista. Sin embargo, creo que en un costo-beneficio le ha costado más a nuestra cultura el enriquecimiento de las coronas europeas, el saqueo de nuestras materias primas desde hace 500 años. Claro. Digo, sí llegó, por ejemplo, el caballo, la papa, algunas frutas. Sin embargo, Sí, también la llegaron polio, pestes, enfermedades, acabaron la con viruela. civilizaciones ricas en cultura. Eso obviamente es desde el punto de vista nuestro, pero efectivamente si queremos ser justos, hubo cosas buenas y cosas malas y el resultado somos nosotros y es bueno. Es decir, pero bueno, el tema no es ese, nos estamos desviando. Podríamos tener una discusión al respecto, pero obviamente yo no voy a defender a los españoles que hicieron barbaridades, no. Claro. Pero el resultado de eso soy yo, y eres tú, y es él también. Eso Mi no lo madre, podemos mi padre, negar. y ahí yo de mi padre no puedo renegar. Mi padre es un ser maravilloso, y él
es parte de aquello. Yo no puedo condenarlo, ni yo mismo, es decir, estaré rechazando una parte importante de mi vida. Bueno, Inclusive yo vista. creo que difícilmente debe de haber indígenas sin mestizaje. ¿Existirán en México? Mira, te voy a decir una cosa, es decir, no solamente ha habido sangre española aquí, hay un estudio de la UNAM en el que se mostró que un porcentaje relativamente alto de personas tienen sangre de gente de África. De África. Bueno, de Asia, por supuesto. Hay mulatos, pero de ¿verdad? África. En Veracruz creo que está pero la esa mayoría de los mexicanos, es decir, un porcentaje muy alto en nuestra sangre tenemos también. Sangre de África. Claro, es decir, y la gente no lo conoce poco. Sí, claro. Entonces, la ciencia sirve para eso, por ejemplo. De varias partes de África, de Francia, de Inglaterra. Sí, no, pero tenemos mucho lo mestizaje. que estoy diciendo es que generalmente a nosotros se nos asocia con culturas europeas, es decir, vinieron los españoles y no solamente ellos, vinieron de otras partes de Europa, pero de África muy poca gente lo sabe. Las ejemplo. mujeres hermosas de los Altos de Jalisco, por ejemplo, que es una mezcla de mucha sangre europea, yo creo que francesa, ¿no? Francesa. De esas mujeres altas, güeras, de ojo de color, digo, que son propiamente de Jalisco, que son... Y yo te voy a hablar de gente bajita, morena y de ojos negros, preciosa también. Es decir, a veces uno tiende a decir que la belleza, o tiene una tendencia hacia la belleza europea o hacia el blanco alto de ojos azules, y aquí menospreciamos nuestra propia fisonomía. Tiene razón en Usted eso, vea doctor. a veces, salga a la calle y ve ahí, hay una desgraciadamente pequeñita, porque a veces la alimentación que han tenido les ha producido eso, pero puede ser una mujer bellísima, de ojos negros, de cabello largo negro, y unas facciones preciosas, y esa belleza a veces no se aprecia. Claro. Y aquí, sobre todo, vea los concursos de belleza, o la gente que sale en la televisión, y Los rubia y de estándares. de ojos azules. Claro. Eso es, por ejemplo, terrible, y eso hay que condenarlo. México no se libera pues, de la discriminación hacia las propias raíces, que creo que es algo que debemos de rescatar. Qué increíble que usted, Luis, con familia, rescaten, digo, si no toda la cultura, por lo menos una alegoría de la danza azteca autóctona. Un poco. Nuestras raíces, como le comentaba, vienen a 1925 y ha pasado, y ahorita somos la cuarta generación que tratamos, de hecho somos los que rescatamos aquí el Ixtépetl, que nadie conocía, es más, no sabían que teníamos pirámides aquí en Guadalajara. En Zapopan, En creo que Zapopan, más Zapopan. bien, exacto, porque sí, conocían los de Huachimontones, pero aquí en el Ixtépetl, aquí en Mariano Otero, nadie sabía que existía. Es más, hay personas que todavía no saben que... Tenemos una zona existe. arqueológica. ¿Será punto de reunión Huachimontones en Tala y Ixtépetl aquí en Zapopan? Sí, claro, de hecho, pues hubo los templos que estaban, hay campo de fútbol, hubo una civilización, de hecho. Luis, sin tomar el punto científico del maestro, ¿ustedes cómo perciben el equinoccio? Para ustedes, ¿qué representa el equinoccio? Mira, lo decía, que es una forma de vida, una vida nueva, o sea, empiezan las cosechas, empieza... la reproducción, decías tú que en animales, no nomás en animales, yo creo que... ¿Será también que los seres humanos? Sí, porque pues el calor, las temperaturas, todo cambia, todo empieza a embellecer y pues empezamos a ver todo bonito. Claro. ¿Verdad? Y es una forma nosotros de agradecer, es una fiesta de agradecimiento también y de cargarnos de energía, de alegría de la vida nueva que viene. ¿Hay una danza especial para el día de hoy? Sí, de hecho hay un ritual que se hace, que es saludar a los 4 puntos cardinales, como lo hacían nuestros ancestros, que pues digo, lo empezamos a rescatar. Claro. Son los 4 puntos cardinales y arriba y abajo, que muchos lo hacemos los 6 puntos cardinales. El primero, que es hacia el oriente, a Tlahuizcalpan, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que es el amanecer al oriente. Claro. A Tlahuizcalpan, Xipetotec, el ocaso, el poniente. A Mitlampan, Tezcatipoca, la noche, el norte. A Huizcalpan, Ometeotl, la jícara al oeste, que viene siendo ya arriba. ¿No se venera algún dios en este día? O sea, o alguna deidad prehispánica. ¿Tonatiuh? A Tonatiuh. ¿Sabe qué representa Tonatiuh? ¿Qué significa Tonatiuh? Nuestro astro, rey sol. Es el sol Tonatiuh. Sí. Qué increíble. Eso es a los que les damos gracias. Y al último, pues, a Tonantzin, Nanantzin, nuestra madre tierra, a darle gracias por
hay una oración que dice que le damos gracias por dejarnos pisar sus senderos, sus caminos, por darnos la vida, por alimentarnos. Claro. Y a pedirle perdón por el daño que le estamos haciendo. Y es que además es asombroso cómo todas las culturas han diseñado, por ejemplo, las pirámides con una dirección astronómica perfecta, de manera que puedan acontecer el fenómeno astronómico de Kukulcán, por ejemplo, en Chichén Itzá. Perdón, pero tío, es una forma de dar gracias nosotros. O sea, a través de la danza se da gracias, se honra con nombre de deidad a la tierra, a los elementos. Es toda una tradición, digo, que todos los mexicanos conocemos. A lo largo de todas las culturas que existen y han existido en el mundo, esto tiene su sentido, y obviamente otra vez vamos al origen de este tipo de eventos. Claro. El que se pueda tener de una mejor manera. Es decir, si tú siembras en estas épocas, la probabilidad de que eso sobreviva y que coseches es alta. Entonces, desde ahí, obviamente, todas las culturas necesitaban saber esos... ¿Cuándo entraba el equinoccio? ¿Cuándo ocurrían estos fenómenos para poder tener garantía de, por ejemplo, alimentación a lo largo del año? Ellos han hecho formas han ideado, Claro. por ejemplo, en Chichén Itzá, la pirámide del castillo, Kukulcán. lo que hace es, hay un juego de sombras y luces que escenifican la bajada justamente de Kukulcán a la Tierra, obviamente con una visión del universo que ellos tenían y con ciertas creencias, pero en el fundamento era bastante práctico, como en algún momento lo discutimos aquí fuera del aire. Yo creo que a lo mejor ellos tenían, además de conocer la fecha, yo sí creo que a lo mejor ellos tenían una visión más profunda de la astronomía, ¿no? Y más perfecta que nosotros. Bueno, más perfecta no se puede afirmar, de hecho no podría ser, al menos no hay registros de que eso sea así, es decir, el ser humano en los últimos años ha evolucionado muchísimo, bueno, no el ser humano, el conocimiento ha evolucionado muchísimo. Lo que nosotros sabemos ahora, yo le estoy hablando desde mi punto de vista como astrónomo, es hay un abismo de diferencia entre el conocimiento actual y el que tenían ellos. Eso no está en discusión, pero obviamente ellos tenían un conocimiento práctico muy útil para... Y profundo, no creo que nada más práctico, creo que muy profundo. A mí me asombra mucho la dirección de sus pirámides, el conocimiento de los fenómenos astronómicos que tenían, debe de ser muy asombroso, ¿no? Y como civilizaciones antiguas que no tenían nuestra tecnología, como lo menciona maestro, tenían que tener todo el conocimiento para la sobrevivencia de su especie, de su tribu. Fíjate, mira, y lo interesante y lo importante de esto que lo fueron pasando, trascendiendo. Hay una hacienda, que todo el mundo la conoce, la hacienda de Santa Lucía, yo creo que está construida como más o menos como 1600 y tantos. O sea, esa construcción tiene una bóveda donde está una ventana parecida a la pirámide, que entra el rayo del sol ese día. En equinoccio. Sí, pero nuestros indígenas, pues, no estoy hablando de los aztecas, estoy hablando ya de más para acá. Esa era su seña para sembrar. Claro, es decir, eso se encuentra en muchas culturas. Si tú te vas, por ejemplo, a Tulum, claro, tú encuentras en la pirámide principal también ese fenómeno. En este día el rayo de sol entra por un orificio que hay en la pirámide, pero no solamente eso, vete a Stonehenge en Inglaterra, claro, o vete a distintas culturas. Es que lo que tenemos que entender es que los seres humanos miran el cielo y necesitan de su observación para poder vivir apropiadamente. Claro. Entonces todas las culturas necesitaban de eso, y obviamente todas desarrollaron mecanismos para poder aprovechar en su beneficio ese conocimiento. Y para identificarlo, voy por la segunda pausa, 4:31 de la tarde. Tengo un par de mensajes que les quiero compartir y les doy de nuevo teléfono 3310-1907-12. Regreso con más información con el tema de equinoccio, así que quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Orgulloso, o sea, que reconocen en México toda su historia con estos fenómenos. Me encanta mucho toda esta área que puede parecer un poquito mágica y divina en el hecho del equinoccio. Que usted, profesor, me dice que no, que aquí nada más se trata de que el día y la noche son exactamente idénticos. Sin embargo, yo creo que para las culturas representaba algo más que la noche y el día en la misma cantidad de horas, profesor. Yo insisto, es decir, no, es decir, la definición formal del fenómeno que ocurre. De equinoccio. Claro, pero las culturas, y lo repito, efectivamente necesitaban saber de esos
de esas fechas especiales para poder hacer cuestiones que eran necesarias para su supervivencia. Claro. Es decir, de ahí, obviamente, en la visión que tenían, había mezcla de conocimiento y de religión, y ellos así lo hacían, sobre todo los gobernantes, es decir, el que construyó la pirámide de Kukulcán sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Oiga, pero me dice que a usted le parece muy sencillo identificar un equinoccio. A mí sí me parece que es algo muy extraordinario. No es sencillo, eso requiere de observación sistemática, y eso, así como yo ahora me dedico a la astronomía, en esas culturas había gente que se dedicaba al análisis. Oiga, profesor, pero sin la instrumentación, sin los grandes telescopios, sin la tecnología que tenemos, me cuesta mucho trabajo creer que alguien encontró el punto exacto donde se refleja el sol, un evento que además sucede 2 veces al año. No es necesario, y no hay que subestimar al ingenio humano. Y hace rato comentábamos fuera del aire, hace 4,000 años, las personas que existían tenían la capacidad y la inteligencia similar a la nuestra, es decir, en ese aspecto no hemos evolucionado en el aspecto tecnológico, claro, pero la capacidad de observación, la capacidad de registrar sistemáticamente fenómenos, la tenemos ahora y hace 4,000 años. Entonces, a través de la observación sistemática de personas como yo, que en su momento lo hicieron, se tenía ese conocimiento y se aprovechó para el desarrollo de las sociedades. Y para la supervivencia de las civilizaciones, porque si, por ejemplo, si los mayas, si los mexicas, aztecas y los incas no hubieran observado estos fenómenos, quizás hubieran sucumbido con tragedias por temas de cosecha, de agricultura, o sea, infinitos temas sociales de los que dependían. Sí, los egipcios, es decir, ellos tenían que registrar estas fechas porque la crecida del río Nilo les afectaba o les ayudaba. Dependiendo de la estación. Obviamente. Oiga, profesor, la diferencia entre un solsticio y un equinoccio, el equinoccio lo estamos entendiendo, el solsticio. Sí. Sería interesante a lo mejor relatar a qué se deben estas cosas, pero bueno, el solsticio es la época del año en el que el sol está en la parte más alta, aparente, en la trayectoria que sigue desde uno lo ve, o la parte más baja. Es decir, es cuando tenemos el día más largo o el día más corto. Y eso también ocurre. Es verano y invierno. Sí. Ocurre también 2 veces al año. Hay cuatro puntos a lo largo de la trayectoria que sigue la Tierra alrededor del Sol, en lo que ocurren estos fenómenos. Uno, claro, cuando los días igual, y otro es cuando los días o son más largos o más pequeños. Inclusive, ¿eso tiene que ver con el sistema de traslación? Claro, es interesante explicar a qué se debe esto. El movimiento de rotación de la Tierra justamente se debe al movimiento que realiza la Tierra alrededor del eje de rotación, claro, que termina en los polos. Ese eje de rotación nos da bueno, no el eje de rotación, el movimiento de rotación nos da el día y la noche. Yo les pongo un ejemplo. Toman una esfera de unicel y claro, consideren que esa es la Tierra. Y en su mano izquierda, en su mano derecha pongan una lámpara y diríjanla hacia esa esfera. Y ustedes solamente van a ser capaces de iluminar la mitad de esa esfera. Claro. Pero ahora si esa esfera gira, pues esa luz y esa sombra va a ir cambiando dependiendo de cómo gire. Oigan, pero ese es el movimiento de rotación. Esta actividad, ajá, que me parece tan cotidiana y tan normal, a mí me parece de una matemática divina y perfecta, caray. O sea, cómo la Tierra gira en su propio eje y se acomoda con el movimiento de traslación, las 4 estaciones y con tanta precisión. Y lo conocemos bien en la física. Pero ese orden físico a mí me parece que tiene orígenes divinos supremos. No, ¿por qué tendría que serlo? Es decir, ese equilibrio se da y lo sabemos perfectamente desde la ciencia. Es decir, no es algo mágico, ni es maravilloso efectivamente, pero no mágico. Me parece extraordinario eso que sucede. Pero déjame continuar. Es decir, ese es el movimiento de rotación de la Tierra, el que te da el día y la noche. Claro. Es el movimiento que tiene la Tierra alrededor del eje. Luego la Tierra gira alrededor del Sol. Ese se llama movimiento de traslación. El eje de rotación de la Tierra respecto al plano de traslación no es de 90 grados. ¿De cuántos grados es? Es aproximadamente 70 y algo. Claro. Es decir, bueno, 60 y algo, 68 más o menos, digamos. Esa inclinación hace que justamente a lo largo de ese periodo de rotación la noche y el día no sean iguales, y solamente son iguales en estos 2 puntos. Sí, en los equinoccios. Eso es lo que causa los dos equinoccios. Los equinoccios y los solsticios también. De hecho, pues justamente es un movimiento continuo. Esos son puntos particulares de una trayectoria circular aproximadamente.
Y quedan en el equilibrio las estaciones y los fenómenos en la Tierra con el proceso de inviernos, veranos, otoños y primaveras y los cambios que acontecen debido a todo este cambio estacional. Decía el doctor que son 4 puntos. Nosotros es a lo que veneramos, a los 4 puntos. Hay varias cuentas con relación a nosotros. Son los 4 puntos cardinales. Los puntos cardinales no son los puntos de equinoccio. Voy a hablar de que hay varias cuentas que son parecidas a lo que le dije. Perdón. Los 4 puntos cardinales, nuestros 4 elementos, que es a lo que nosotros le hacemos tributo, era lo que decía, doctor. A los 4 elementos. A tierra, viento, agua, fuego. Claro. Es a lo que nosotros le damos gracias. Y curiosamente con nuestros huehuet, pues que la danza es mágica, con nuestros huehuet de tambores, con el teponazle, con la flauta, llevamos un ritmo y llevamos una cuenta también nosotros, porque nuestros pasos son de tiempos, 4 tiempos, 8 tiempos, 12 tiempos, que al final hacemos una música. Oiga, y don es Luis, una cuenta. ¿La danza qué representa? Cuando ustedes danzan, es un sistema de adoración, de veneración a los elementos. De veneración, de alegría y de gratitud. Claro. De humildad. Es una ofrenda danzar. Es una ofrenda, y te decía que es una cuenta, la danza llevamos una cuenta, claro, en ritmos que coordinados con nuestro huehuet, con nuestro tambor, con nuestras ocarinas, nuestras flautas, cuando es una danza enriquecida en música, lleva una cuenta, y esa cuenta nos lleva a la cuenta astral, o lo de allá arriba. Es una forma de agradecer nosotros, tanto a los elementos, al cosmos, claro, a todo. Eso es lo que nosotros hacemos. Y digo, no hay que esperar un fenómeno astronómico para que dancen, es algo que puedan hacer de manera cotidiana. Sí. Sin embargo, si observan estos fenómenos como un pretexto para adoración y veneración de los elementos. Vamos a agradecerle, por ejemplo, que a Tonatiuh mañana, a nuestro padrastro Rey Sol. La gente puede ir a verlos. Vida que nos da, claro, ¿Dónde ahora van a estar? Ya tenemos, nosotros tenemos yendo al Ixtépetl como de hace 15 años que nosotros estamos constantemente cuando no había nada. Claro. Y año con año nosotros vamos los 21 como fecha. Oiga, ¿el Ixtépetl será una zona arqueológica protegida? No. Todo el año no ves a ningún arqueólogo. Mañana vas a ver arqueólogos que no te van a dejar subir a la pirámide. Y un tiempo estuvo cerrado esa parte porque cuando están construyeron un motel enfrente hace como unos 8 o 9 años y encontraron vestigios y clausuraron la obra, pero pues no sé cómo se manejan esas cosas, que ya toda la avenida está llena de comercios, carnicerías, tiendas. O sea, pudieron, no está protegida ni está rescatada. Claro. No. Se pudieron haber encontrado a lo mejor vestigios todavía antiguos. ¿Qué es lo que pasa con Teotihuacán? Creo que está como al 15%. Encontraron. Vamos a lo mejor no matizar, vamos a abundar un poquito en la información respecto justamente a los sitios arqueológicos en el país. Tenemos tantos, claro, y es tan difícil rescatarlos. Obviamente yo no soy... Y costoso además. Es muy costoso. Obviamente aquí alguien a lo mejor no está actuando adecuadamente. El INAH será. Sí. Pero abundan, es decir, no nos alcanzarían los recursos para protegerlos a todos. Hay que hacerlo, es decir, hay que buscar la manera, claro, de rescatar y de proteger estos sitios. Yo tengo aproximadamente 5 años insistiendo en este tema, que tocaste, muy importante, y gracias por haberlo tocado, en que curiosamente, de verdad, vas al Ixtépetl, desde donde empieza el cerro, son como, no sé cuántos kilómetros sean, pero fácil, son unos 10 kilómetros, unos 9 kilómetros más o menos, donde hay vestigios. El gobierno se dio cuenta de eso, y más sin embargo siguió dejando. Encontraron piezas arqueológicas, encontraron la calle, está el campo de fútbol, y las calles que dan hacia enfrente, hacia la avenida, claro, Lutero. Y es que a lo mejor no designan un presupuesto con subsidio público para el rescate, porque además debe ser costoso. Si lo que realmente es un fenómeno extraordinario, Teotihuacán y Chichén Itzá están al 10%, caray. Y aquí tenemos impresionante, te digo que está la cancha de fútbol, está la mesa de sacrificio que nada más está destapada, yo creo que centímetros a lo que de veras es. Y el gobierno tiene un presupuesto destinado, pero nunca los ves en todo el año, los ves lleno de basura, los ves con zacatal,
Mañana va a estar el INAH y va a estar, y no va a dejar subir, no van a dejar tomar fotos. Pues eso me parece importante protegerlo, es decir, si tú quieres realmente proteger el sitio, no permitas que suban a la pirámide. Es decir, hay que salvaguardarlo también, hay que ir en ese camino. Tengo No que ir solamente por una de que pausa. ellos no nos dejan subir, sino que hay que protegerlo y tú deberías estar también ahí. Yo estoy de acuerdo, protegerlo. pero yo digo a nosotros, hacer nuestro ritual. Desde que nosotros empezamos a ir, fue cuando empezó a ir la gente a conocer. Oigan, regálame un par de minutos porque me van a cortar. Son 4:46 de la tarde. Regreso con más. Les doy teléfono 3310-1907-2 y sigo con más aquí en Saludablemente. Lo que pasa... Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 33 15 47 33 19. Cuatro 4:49 de la tarde, equinoccio de primavera, el dios Kukulcán anuncia el fin del invierno en la pirámide de Chichén Itzá y no creo que sea la única. ¿Saben si este fenómeno se repite en otro lugar arqueológico? Sí. Se repite en Chichén, probablemente en Teotihuacán. Prácticamente en todos. De hecho, la gente va a hacer ciertos rituales a casi cualquier sitio arqueológico en México. Uxmal, de los más importantes creo que es Uxmal, Palenque, Gigantes de Tula, Teotihuacán, Chichén Itzá. En el norte creo que hay pocos centros ceremoniales arqueológicos. A lo mejor existen, pero todavía no los descubrimos. Mira, Sí hay, y donde... en Chihuahua, sí en hay, Sonora, pero donde no los menos. tienen, se van a los cerritos, a las lomas, a la olla. Aquí, hasta en el Cerro de la Reina lo hacen. Oigan, discutíamos el tema del subsidio y el cuidado y las restricciones que tiene el encargado de CELINA, ¿no? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí. Yo creo que son muy poco subsidiados, porque como dicen, aquí en Guadalajara tenemos en Ixtepetén, que es el Mariano Otero y Periférico, una zona arqueológica literalmente pegada en zona metropolitana de Guadalajara, que no se le hace caso. Lo que nos comenta Luis es que mañana, que se celebra simbólicamente el equinoccio, aunque astronómicamente el fenómeno se dio hoy, ustedes hacen, ¿cómo se le llama eso que hacen ustedes arriba de la pirámide, Luis? Nosotros hacemos un ritual para cargarnos de energía. Como te decía, nombramos a los 4 rumbos, sumamos a los 4 rumbos para recibir los primeros rayos del sol. Claro. Ahí en las pirámides nos subimos de 7 a 9 que llega el INAH, nos estamos arriba de la pirámide. Después de las 9 que llegan, pues nos bajan de la pirámide. Claro. Es el único día que vemos a los chavos del INAH, porque son los mismos cada año. Y ellos los bajan para... ¿Ustedes también son los mismos? No, porque somos diferentes grupos. Y ellos los bajan para proteger el patrimonio, pero me dice, 364 días al año no existen, no hacen restricciones excepto el día que van a hacer ustedes Y yo puedo decir que a lo mejor la parte lógica de eso es que ese día van muchas personas, y si una marabunta sube a esa pirámide, pues obviamente es más fácil que se destruya que a lo largo del año vayan 2 o 3 personas. Sí, pero si fueran en el transcurso del año, tú de perdida vieras que está limpio, porque los mismos vecinos son los que quitan el zacate, o vieras que están descubriendo o limpiando algo. Sí, yo no voy a cada justificar un proceder malo se está de las tapando autoridades, más. efectivamente. Claro. Cada vez se Pero está tapando más, pero estoy nunca. intentando explicar lo que podría ocurrir ese día, que llegan muchas personas y que los bajan. Es la ¿Llegan única cientos? cosa que ¿Llegan estoy miles? ¿Cuánta puntualizando. gente se congrega mañana, Luis? No. Yo creo que todo el año pasado, es que cada vez ha sido menos. El gobierno, en lugar de apoyar o de hacer una cosa de que suban 5 minutos y bajen y vuelvan a subir grupos, o que sea algo ordenado, se podría hacer y se va alejando la gente. El año pasado, yo creo que cuando mucho fueron 400 personas en todo el transcurso del día. 400, pero oigan, lo que sí está protegido es Huachimontones, ¿no? Que tienen inclusive su centro de investigación a la entrada de las pirámides. Ayer fui y también el gobierno ya tiene su local, su zona comercial, y ya también te cobra la entrada, y ahí así hay personal cuidando adecuado, con camisas, Oiga, que el con cobro chalecos. luego me parece bien. Sí, una manera de proteger y cuidar y Sí, mantener. porque le han hecho, ya le hicieron la entrada, o sea, Claro. se ve que sí hay gente que trabaja los 365 días del año, no como aquí que En el nada más lo que Ixtepec, tiene es el Pues alambrado. hay que pugnar porque efectivamente se haga aquí también. Y bueno, quejarnos de estas malas actitudes, proponer, sobre todo tú que haces eso. Yo año con año Yo voy, estoy del y lado, año con año le efectivamente. digo a la Secretaría, porque a mí, de hecho, me invitaba esta vez la Secretaría de Turismo a participar dentro del templete del espectáculo que hacen ellos, y la verdad, yo ya no quise participar. Año con año voy, y yo lo hago
por nosotros, a nivel pueblo, a nivel ceremonia de nosotros. Además, creo que es una manera extraordinaria de rescatar nuestra cultura. Yo trato de hacerlo lo más parecido posible a lo que lo hacían nuestros ancestros. Y arriba, donde ellos quieren hacer, querían un espectáculo, un show, Claro. un show. Y yo este año yo me negué. Y cada año los veo y les digo a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Cultura, al INAH, hasta los regidores que van, al representante del presidente municipal. ¿Pero qué es lo que ustedes están buscando, Luis? Eso, que se preserve y que se haga una cosa organizada y para que le sigan ellos rescatando. Para Ixtépete. Para el Ixtépete. Yo tengo aproximadamente, bueno, mi grupo y nosotros los que vamos, como unos 10 años insistiendo en este tema. Y de 10 años para acá, doctor, no se le ha hecho nada. No desistas, es decir, es una cosa importante. Si para ti es útil o es parte de tus tradiciones, pues insiste en que sea y yo creo que tenemos ya 18 años. Y que se cuide. Pero otra vez yo te digo, si yo fuera una autoridad, obviamente tendría que poner atención todo el año, pero no permitiría que subieran a la pirámide, porque obviamente no están rescatadas, están en malas condiciones y resulta que se puede destruir. Pero como le digo, como lo hacen en Huachimontones, por partes, organizado. Suben, suben 5 minutos, bajan y van a otra. O visitas guiadas como en Huachimontones. Pues ya está, es decir, sería una propuesta interesante. Hay sitios en el mundo en los que tú no puedes acceder, es decir... Egipto, por ejemplo. Y voy a una cosa. Aquí mismo, en Chichén Itzá, la pirámide de Kulkulán no puede subir ya. No se y voy a una justamente cosa. no se respetaba. Claro. Voy a una cosa que he empezado a bajar en la audiencia por esto mismo. No porque no suban, porque no nos dejan hacer los rituales. La gente va a eso. Hacer cargar sus su rituales, energía, hacer su claro. ritual. Entonces, si ya no te lo van dejando hacer, ya se van. Oiga, profesor, si en el norte es primavera y en el sur es otoño, en el Ecuador, ¿qué se celebra? El Ecuador justamente está en la mitad. Si estás un poquito por arriba, ¿Qué hay ahí? O sea, ahí no hay ni primavera ni otoño. ¿Qué es ahí? pues no estamos tan alejados Del de Ecuador. Guadalajara. De Guadalajara el Ecuador está cerca, entonces relativamente es un clima parecido. Las estaciones es una división. Pero en el Ecuador no se vive el fenómeno del día y la noche igual. Hoy sí. Hoy sí. Es decir, hoy sí. Y a lo largo de distintas latitudes de la Tierra, Claro. a lo largo del año, la duración del día y la noche es diferente. Tengo bien poquitos minutos para despedirme. Me están preguntando si usted conoce algunos libros donde de manera astronómica podamos entender más estos temas de equinoccio y solsticio. Cualquier libro de astronomía básica y de divulgación de astronomía lo pueden encontrar. Ahora no tengo un nombre específico para darles. Claro. Si me dan un poquito de tiempo, podría recomendarles algo. Luis, ¿cuál sería tu mejor recomendación para la gente que nos escucha? A mí me encanta y te felicito por tu trabajo. Creo que es una manera muy sana y muy bella de rescatar nuestra cultura y nuestros orígenes. Aunque estamos mestizados, creo que falta rescatar mucho este conocimiento, estas tradiciones, visitarlas y tener un enfoque cultural más amplio en el tema de los equinoccios. ¿Nos puedes invitar para el día de mañana? ¿Cuáles son los lugares donde podemos recibir o cargarnos de energía con este fenómeno? Primero que todo, quiero darte las gracias por darnos la oportunidad de que se difunda nuestra cultura, nuestras raíces y nuestras tradiciones. Y quiero invitarlos mañana a partir de las 7 de la mañana en el Ixtépete, Mariano Antonio Periférico, a recibir los primeros rayos del sol para cargarnos de energía, soltar las malas vibras, y quien guste acompañarnos a hacer un rato de danza para dar gracias, será bienvenido. Luis, ¿hay un cobro? ¿No? La tradición que tú perteneces es azteca y el rito es azteca. Mi danza es la danza azteca de la familia Gutiérrez, es azteca autóctona, fundada en 1925, y tampoco tiene ningún costo el que quiera entrar a aprender con nosotros. Ok, Luis, ¿tienen redes sociales, página internet donde la gente pueda seguir? Yo conozco mucha gente que le gustaría incorporarse a la danza. ¿Dónde los contactan a ustedes? Mira, de internet tenemos una página que es Familia Gutiérrez, y el teléfono es el 3656-9456. No lo alcanzó a anotar nadie. Dámelo bien despacito, Luis, por favor. 3656-9456 para cualquier cosa que necesiten de danza. Oye, ¿solamente danzan o también estudian un aspecto filosófico cultural prehispánico? Estudiamos la danza, su simbología, y pues la danza, que es exactamente lo que hacen ustedes, ajá. Luis. Profesor, si hay aficionados en el tema de astronomía, ¿a dónde tenemos que ir a la gente que nos encanta este tema? Mire, para concluir, yo les invito no a recibir energía, sino a recibir conocimiento. Y eso se obtiene a través de la ciencia.
pueden compaginarlo con sus creencias, pero el conocimiento científico les va a enriquecer. Y les invito a acercarse a cualquier instituto de astronomía o ¿Pero cualquier... dónde están, profesor? Mire, por ejemplo, en Guadalajara tenemos uno importante que está justamente al lado de los Arcos. Y tenemos una página de internet que es www.iam.udg.mx. Ahí pueden entrar y cada, por ejemplo, fin de mes tenemos una conferencia en la que se tratan temas. En el IAM es www.iam. Sí, iam.udg.mx. Ok, al lado de los Arcos, en esas instalaciones. En esas instalaciones. Es cierto. Es una cuadra antes de los Arcos. Ahí pueden encontrar aficionados en el tema de astronomía. De hecho, creo que es museo, ¿no? Ahí hay profesionales como yo. Y también, si alguien se acerca a nosotros a charlar o a preguntar, con gusto los atendemos. También damos conferencias. Si alguien nos invita a alguna escuela, podemos dar conferencias de divulgación en las que podemos justamente este conocimiento compartirlo. ¿Correo electrónico para irme, profesor? Mi correo electrónico es anigoche@gmail.com. Les agradezco por haber venido. Luis, muchas felicidades por esta gran labor. Gracias a ti por invitarnos. Profesor, gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Son 4:59 de la tarde, vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con más aquí en Saludablemente.